Comerciante dimensional en Marvel 204. ¿Qué año es hoy? El emperador dragón, recién despertado, miró a Kailin y a sus subordinados, deteniéndose un instante en la capturada Lin antes de volver la mirada hacia Kailin y preguntarle. Aunque acababa de despertar, su aguda vista le indicó de inmediato que Kailin era quien estaba al mando. El ojo Shangri-La en su mano, ahora transformado en un gran diamante, confirmó aún más que ella era quien lo había revivido. Su Majestad, estamos en el año 1927. Han pasado 2137 años desde que Su Majestad se durmió, respondió Kailin con respeto. El emperador dragón se había quedado dormido en el año 210 AC. ¿Quién eres y por qué me has despertado? Preguntó de nuevo el emperador dragón. Soy el líder del clan Kai del Imperio Han. Durante casi un siglo, el Imperio Han ha estado en decadencia, sufriendo repetidas invasiones extranjeras. Para restaurar la fuerza de nuestra nación y recuperar nuestra antigua gloria, necesitamos un verdadero líder. Para ello, yo, junto con mis 50.000 soldados, juro lealtad a Su Majestad. Declaró Kailin sin dudarlo, dejando clara su lealtad. Sin embargo, no reveló de inmediato sus verdaderas intenciones. Como estaba rodeada de sus tropas, tuvo que hablar de forma apropiada para la ocasión. Cualquier otra solicitud podría discutirse en privado más tarde. Han. El emperador dragón frunció el ceño confundido. Tras el fallecimiento de Su Majestad, surgieron y cayeron innumerables dinastías. Entre ellas, la dinastía Han fue la más prominente, y la gente comenzó a identificarse como Han. Pero ahora que Su Majestad ha regresado, es hora de que Han vuelva a ser quien, explicó Kailin. Bien, bien, bien. Sin embargo, conquistar el mundo no será fácil. Mi forma actual es débil y mis poderes son limitados. No puedo despertar a mi ejército de 1.000.000 de soldados Qin, declaró directamente el emperador dragón, comprendiendo las intenciones de Kailin, pero prefiriendo no cuestionarlas más. No se preocupe, Su Majestad. Ya he hecho los preparativos. Pero este no es el lugar para esas discusiones. ¿Puedo invitar a Su Majestad a un lugar más adecuado? Por cierto, esta mujer es hija del traidor Guo Ming y la vil hechicera Ziyuan. ¿Por qué no sacrificarla al cielo para celebrar el regreso de Su Majestad? Sugirió Kailin con una sonrisa pícara, señalando a Lin. ¿Ah, sí? Jajaja. Con razón el rostro de esta chica se parece al del traidor Guo Ming y a esa miserable Ziyuan. Así que es su hija, muy bien. Que sea sacrificada. El emperador dragón estalló en carcajadas al enterarse de la identidad de Lin. De haber estado en su cuerpo original, no habría dudado en encargarse de ella él mismo. Sin embargo, en su estado actual de debilidad, no vio problema en dejar que Kailin se encargara. Siguiendo las órdenes de Kailin, la protagonista femenina de la película original, Lin, fue sacada de la tumba subterránea por los soldados. Ante la atenta mirada de todos los presentes, fue ejecutada con una guillotina, una que Kailin había adquirido misteriosamente. Justo en el momento en que la hoja cayó, en Shangri-La, Ziyuan, quien meditaba, sintió una repentina punzada de inquietud. Intentó adivinar qué había sucedido, pero no vio nada. Con la resurrección del emperador dragón, el destino de este mundo ya había sido arrojado al caos total. Ahora que estamos solos, hablemos de tus verdaderas intenciones, dijo el emperador dragón una vez que la tienda militar estuvo vacía, quedando solo él y Kailin dentro. Es muy sencillo. Lo que Su Majestad desea es también lo que yo deseo. Poder, autoridad e inmortalidad. Dijo Kailin con valentía, sin ocultar su ambición. No tenía sentido mentirle a un gobernante tan formidable como el emperador dragón. Pero mientras ella pudiera demostrar su valía, él le concedería todo lo que deseara. Excelente. Aprecio a la gente ambiciosa. Pero dime, ¿cómo vas a demostrar tu valía? Revivirme y ofrecer 50.000 soldados no es suficiente, respondió el emperador dragón, complacido más que enojado por su audacia. Lo entiendo, Su Majestad. Pero mi verdadera ventaja no es solo esa. Tengo algo mucho más valioso, respondió Kailin. A diferencia de otros que optarían por mantener algo así en secreto, ella decidió revelarle todo al emperador dragón. Ella le contó sobre la existencia del sistema de comercio dimensional. Un misterioso dispositivo que permite transacciones entre mundos diferentes, fascinante. El emperador dragón quedó asombrado por sus capacidades. ¿No tienes miedo de que te mate y me quede con este dispositivo? Preguntó entrecerrando los ojos. El sistema de comercio dimensional elige a su anfitrión al azar. Creo que Su Majestad, con toda su sabiduría, no cometería el error de destruir el único vínculo con una herramienta tan poderosa.
Con la fuerza de su majestad y mi sistema de comercio, conquistar el mundo, incluso el universo, es solo cuestión de tiempo. ¿De verdad importa quién sea el dueño del dispositivo? Kailin sonrió con encanto mientras hablaba. Luego le contó al emperador dragón lo que Josh le había contado sobre Imhotep y el panteón egipcio, haciéndole darse cuenta de que los poderes sobrenaturales en este mundo no se limitaban al imperio Han. Al escuchar esto, el emperador dragón cayó en profundos pensamientos. Si lo que dijo Kailin fuera cierto, que el sistema de comercio dimensional elegía a su dueño al azar, matar a alguien para apoderarse de él sería inútil. No solo perdería a un poderoso aliado, sino que, si la baliza terminaba en manos de otro ser extraordinario, incluso si revivía por completo y despertaba a su ejército de 1 millón de no muertos, su gobierno podría seguir siendo inestable. Aunque el emperador dragón tenía confianza, no se consideraba invencible. Su inmortalidad distaba mucho de ser perfecta, y él era muy consciente de ello. La mención que hizo Kailin del panteón egipcio lo hizo aún más cauteloso. Si los llamados bárbaros tenían dioses, entonces los dioses de Qin también podrían existir. El emperador dragón nunca creyó en el taoísmo ni en el budismo. No existían en su época. En aquel entonces, solo se veneraba a los dioses de Qin. Al igual que las diferentes escuelas de pensamiento en la era anterior a Qin, cada estado tenía sus propias creencias. Por ejemplo, la deidad suprema de Chu era Don Wan Taiyi. Qi adoró a los 8 señores divinos. La creencia en los dragones proviene de Wu y Yue. En cuanto a Qin, veneraban a los 4 emperadores: azul, blanco, llama y amarillo. La teoría del yin yang y los 5 elementos proviene de los 3 yi, no solo del taoísmo. Los 3 yi estaban compuestos por Lianshan de la dinastía Xia, Gumikan de la dinastía Shang y el libro de los cambios de la dinastía Zhou. En otros mundos, los 2 primeros se perdieron, pero en este reino sobrenatural, todavía existían, ya sea en posesión de Ziyuan o dentro de la tumba del emperador dragón. Muchos textos antiguos no eran simplemente registros históricos, sino que contenían hechizos reales que se podían aprender. El propio emperador dragón se convirtió en un ser extraordinario al dominar los 5 elementos. Su transformación se vio potenciada por la maldición occidental lanzada por Ziyuan. A diferencia de la magia tradicional china, esta maldición se originó en la tribu Chesi de la región occidental, históricamente ubicada en Turfan durante el período Qin. Ziyuan también descubrió los secretos de Shangri-La en esta región. Número de traducción. Todo esto es pura inserción. No había nada parecido en el original. Las llanuras centrales habían estado en contacto con las regiones occidentales mucho antes de la dinastía Han, remontándose a la era Zhou. La presencia de figurillas de camellos dorados en la tumba del primer emperador era prueba de que Qin ya había interactuado con Occidente. Sin embargo, las guerras del final de la dinastía Qin hicieron que esta historia se perdiera. Desde todas las perspectivas, el emperador dragón concluyó que matar a Kailin no era una opción. Más bien, debía protegerla. Torturarla para obtener información era inútil. Si el sistema de comercio podía intercambiar la vida misma, restringir a su dueño era casi imposible. En lugar de arriesgarse a que el sistema cayera en manos de un enemigo oculto, era mejor dejar que Kailin lo conservara y convertirla en su vasalla. Aunque lamentaba no haber controlado él mismo el sistema comercial, mientras Kailin estuviera de su lado, seguía siendo aceptable. Pero para garantizar una asociación más fuerte, su relación tenía que volverse aún más estrecha. Bien. Admiro tu honestidad. Cuando recupere mi verdadera forma y una el mundo, te concederé el título de emperatriz. ¿Qué dices? El emperador dragón miró a Kailin. Antes, había estado demasiado preocupado por su resurrección y la insensibilidad de su cuerpo de arcilla como para darse cuenta. Ahora que miraba con atención, la belleza y la figura de Kailin eran verdaderamente excepcionales, superando ampliamente a Ziyuan. No sería mala idea tener una emperatriz así. Nunca había nombrado oficialmente a una emperatriz durante su reinado, así que este acuerdo sería conveniente. Gracias, Su Majestad, por su generosidad, pero debemos actuar con rapidez. La pequeña hechicera ha muerto, y Ziyuan seguramente lo notará. Debemos actuar de inmediato. Kailin sonrió satisfecho ante su promesa y le entregó el ojo de Shangri-La, que se había transformado en un enorme diamante. Aunque había perdido el alimento del estanque de la vida eterna, aún contenía una gran cantidad de magia, lo que lo convertía en un valioso artefacto. Proporcionaría al emperador dragón la energía que tanto necesitaba en su estado actual.
Con el acuerdo en vigor, Kailin inmediatamente abordó un avión con el Emperador Dragón y voló al Himalaya. A excepción del piloto y 2 supersoldados, no trajeron a nadie más con ellos. La entrada a Shangri-La se encontraba cerca de la cima de la montaña, un entorno extremadamente hostil. En ese momento de la historia, no existía registro oficial de que alguien hubiera llegado a la cima, salvo los guardianes que la habían protegido durante generaciones. En tales condiciones, llevar demasiados soldados solo serviría para retrasarlos. En cambio, con solo 3 supersoldados y el Emperador Dragón, viajarían ligeros y se moverían lo más rápido posible. La tumba del Emperador Dragón estaba a más de 2000 kilómetros de Shangri-La, justo dentro del radio de acción de ida del avión de transporte DC-3 que Josh le había proporcionado a Kailin. En cuanto al reabastecimiento para el viaje de regreso, Kailin contaba con el sistema de comercio, así que no había de qué preocuparse. Podían partir de inmediato sin problemas. Sin embargo, un viaje tan largo tomaría más de 10 horas a la velocidad del DC-3, lo que lo convertiría en un viaje bastante aburrido. A Kailin no le importaba mantener abiertas las comunicaciones del sistema y transmitir todo el viaje para Josh, pero a Josh no le interesaba verlo. Prefería irse a casa y dormir con su suave y fragante esposa que contemplar a un soldado de terracota caminando durante horas. Además, una vez que llegaran al Himalaya, no sería fácil subir a la cima. Incluso si el Emperador Dragón y los 3 supersoldados fueran incansables, les tomaría más de un día llegar a la cima. Entonces Josh le dijo a Kailin que lo contactara de nuevo cuando llegara a Shangri-La. Luego colgó y salió del trabajo. Después de casi 2 horas de observar el arroyo, afuera ya había anochecido. Al salir, Vito apareció inmediatamente a su lado. Como guardaespaldas personal de Josh, Vito también estaba registrado en la CIA y tenía su propio lugar de trabajo, justo enfrente de la oficina de Josh. Desde allí, podía supervisar toda la actividad fuera de la puerta de Josh, lo que facilitaba su seguridad. En el momento en que Josh salió, Vito estaba allí con él. La oficina de la CIA seguía estando repleta de empleados. A diferencia de otras agencias gubernamentales, el trabajo de inteligencia no seguía un horario estricto de entrada y salida. Incluso la oficina de Chicago operaba de la misma manera. Cuando Josh se fue, muchos agentes de campo lo saludaron, algunos incluso bromearon sobre lo raro que era que su dios de la riqueza trabajara horas extras. Josh tenía mano libre dentro de la CIA, no solo porque había creado la agencia y la había dotado de su propia gente, sino, más importante aún, porque controlaba todo el presupuesto de la agencia. Todos los oficiales de la CIA sabían que, sin él, la agencia tendría dificultades económicas. La financiación de la Casa Blanca por sí sola nunca sería suficiente para las crecientes operaciones de la CIA, y tendrían que sobrevivir con dificultades. En la cronología original, la CIA sufrió precisamente ese destino en sus primeros años, al carecer de financiación adecuada y tener que generar sus propios ingresos. Esto la transformó en una organización criminal global, que apoyaba a caudillos en Centroamérica y Sudamérica, Asia y África, además de traficar con armas, drogas y otros bienes ilícitos. Si alguna vez existió una organización criminal más grande del mundo real, esa fue sin duda la CIA. Los llamados señores de la guerra y capos de la droga no eran más que restos de la CIA. Pero en este mundo, Josh se negó a permitir que la CIA bajo su control se rebajara al tráfico de drogas. No solo sería innecesario sino vergonzoso. Así que se aseguró de que la agencia tuviera beneficios generosos. Para cualquier nuevo recluta de la CIA, conocer el nombre del director era opcional, pero conocer el nombre de la dirección de administración era obligatorio. ¿Tenemos invitados? Al llegar a su propiedad, Josh notó inmediatamente 2 autos desconocidos estacionados afuera y se volvió hacia Vito. Lo siento, jefe, pero a mí tampoco me informaron, admitió Vito, algo sorprendido. Normalmente, Francesca le avisaba primero si había visitas, y él le transmitía el mensaje a Josh, quien entonces decidía si quería recibirlas. Dado el estatus de Josh, no cualquiera podía verlo. La mayoría requería cita previa. Como Vito no había sido notificado, los invitados probablemente no estaban allí por Josh. Y en esta casa, si no lo visitaban, entonces solo podían estar, efectivamente, cuando entró en el salón, encontró a Margaret hablando con 4 invitados. Josh reconoció a 2 de ellos. Uno era Linus Leibler, padrino de sus hijos y heredero de la fortuna familiar. La otra era la novia de Linus, Elizabeth Tyson, hija de un prominente hacendado sureño. Los otros 2 no me resultaban familiares. Josh, has vuelto. Saludó Margaret alegremente. Te presento. Ella es Mary Jane, bueno, ahora Mary Osborne.
Es mi compañera de instituto. Y él es su marido, Anderson Osborn. Luego añadió emocionada. No lo vas a creer, pero Anderson y Linus fueron compañeros de universidad. Qué pequeño es el mundo. Josh levantó una ceja. ¿Osborn? ¿Podría ser ese Osborn? Josh se sorprendió un poco de tener invitados en casa, pero de todos modos los recibió cálidamente. Él y Margaret llevaban juntos casi 4 años. Aunque Margaret se mostró muy entusiasmada al conocerse, en realidad era una persona completamente aislada y con un círculo social muy reducido. Antes de tener hijos, salía ocasionalmente y socializaba, pero después de convertirse en madre, rara vez quería salir de casa. Como era raro que ella invitara a amigos cercanos, Josh naturalmente les dio el respeto que merecían. Especialmente ver con qué calidez Margaret interactuó con Mary Osborn. Era algo que Josh rara vez había visto antes. Claramente, los dos compartían un vínculo profundo. Sin embargo, después de la preparatoria, Mary Osborn se mudó a Seattle con sus padres. Por aquel entonces, Margaret también estaba perdidamente enamorada de cierto canalla, así que perdieron el contacto. Mary conoció más tarde a Anderson en Seattle y se casaron en 1945, hace apenas 2 años. Aún no tenían hijos. Recientemente, debido al negocio de Anderson, decidieron mudarse a Chicago. Como Anderson y Linus eran compañeros de escuela secundaria, y Chicago era la base de operaciones de la familia Leibler, era natural que Anderson visitara a su viejo amigo. Durante esta época, Anderson también preguntó por Josh. Aunque Josh mantenía un perfil bajo en comparación con alguien como Howard Stark, Josh Kahn y su grupo Continental ya eran una fuerza indiscutible en el mundo empresarial del norte de Estados Unidos. Uno de los negocios principales de Anderson era el suministro de piezas para las industrias de aviación y automotriz. Aunque la aviación y los automóviles puedan parecer ajenos, muchos componentes de los coches modernos se originaron en la industria aeroespacial. Ambas industrias tenían mucho en común. Durante esta época, las industrias no estaban tan especializadas como lo estarían más tarde. Muchas empresas simplemente producían lo que había demanda. Y la empresa aeroespacial y automotriz más grande e influyente de los E.U. En ese momento era Boeing, ahora controlada casi en su totalidad por el grupo Continental. En términos simples, el negocio de Anderson dependía del de Josh. Pero había demasiados emprendedores como Anderson, y estaban lejos del nivel de Josh. No fue fácil conocer a un gigante empresarial como él. A través de Linus, Mary descubrió que la esposa de Josh, Margaret, era en realidad su compañera de clase en la escuela secundaria. Esto acercó a las dos familias inmediatamente. Quizás parezca una conexión indirecta, pero así es como se construyen las redes sociales. Sin Linus y Margaret como vínculos en común, Anderson tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de conocer a Josh en persona, y mucho menos de sentarse en la misma mesa como un igual. ¿Ah, sí? ¿Te vas a instalar en Chicago? Genial. Tendremos más oportunidades de vernos en el futuro, dijo Josh en la mesa al enterarse de que los Anderson habían decidido mudarse a Chicago. Al oír esto, Anderson exhaló un suspiro de alivio. Había estado un poco preocupado por su visita inesperada de hoy. Después de todo, nunca había interactuado directamente con Josh y no estaba seguro de la personalidad de este legendario magnate. Afortunadamente, el joven magnate parecía preocuparse profundamente por su esposa, por lo que la decisión de Anderson de acercarse a él a través de ella fue la correcta. ¿Todo ha ido bien con la instalación de la empresa aquí?, preguntó Josh. Con la ayuda de Linus, todo ha ido bien. El único problema es que contratar trabajadores no ha sido fácil. Para mantener la producción, he tenido que considerar contratar más trabajadores negros. Pero creo que lo entiendes. Pueden ser buenos para el trabajo agrícola, pero para cualquier persona más cualificada, se complica, respondió Anderson con sinceridad. Su tono dejó en claro que no estaba contento con contratar trabajadores negros, lo que era un sentimiento común entre la clase alta en esa época. Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense había experimentado un rápido crecimiento. La única desaceleración se produjo justo después de la guerra, cuando el regreso de los veteranos y un declive temporal de las industrias bélicas provocaron una breve pausa económica. Pero cuando la economía volvió a prosperar, surgió un problema grave: la escasez de trabajadores. Muchas ciudades industriales, especialmente centros de industria pesada como Chicago, no tuvieron más opción que empezar a contratar trabajadores negros en grandes cantidades.
Como resultado, muchos trabajadores negros del sur comenzaron a migrar al norte en busca de mejores oportunidades. Esa era la realidad de la época. A Josh no le gustaba mucho, pero no podía hacer mucho al respecto. Por cierto, ya lleváis 2 años casados. ¿Habéis pensado en tener hijos? Y Linus, ¿cuándo os vais a casar? David y tú no sois más jóvenes, y aún no tenéis hijos. El tío John siempre se queja de eso cuando visita a Mike y Carol, dijo Josh, desviando la conversación del tema anterior, menos agradable. En ese momento, el sonido de Mike y Carol tocando se pudo escuchar desde la habitación de al lado. Como los niños pequeños pueden ser ruidosos, apenas conocieron a los invitados antes de que Jiayin los llevara a jugar. Incluso comieron en una habitación aparte para evitar cualquier molestia. Al oír a Josh hablar de niños, Amberson y Mary no parecieron inmutarse. Llevaban casi 2 años casados, pero aún no habían tenido hijos. Linus y Elizabeth, sin embargo, parecían algo incómodos. Aunque se consideraban pareja, no llevaban mucho tiempo juntos. Sus familias los habían presentado por contactos profesionales, prácticamente presentándolos mediante un encuentro concertado. Por suerte, parecían llevarse bastante bien. El único problema era que Linus era un poco lento en cuanto a relaciones. Nada que ver con el astuto hombre de negocios que era en el mundo corporativo. Esto era una fuente constante de frustración para John Leibler. Ya había perdido la esperanza con su hijo menor, David. Se suponía que Linus era la esperanza de la familia, pero parecía no entender a las mujeres. Así que la mención de Josh sobre el matrimonio no fue solo una conversación casual. Fue un pequeño empujón en la dirección correcta. A lo largo de los años de trabajo con la familia Leibler, Josh había desarrollado una buena impresión de Linus. Linus fue un padrino excelente para los 2 hijos de Josh, siempre trayendo regalos en las fiestas. Mike y Carol lo querían mucho. Pero había otra razón por la que Josh sacó el tema. Tenía curiosidad por saber si Amberson Osborne era realmente el padre de Norman Osborn. La empresa de Amberson no se llamaba Grupo Osborne, pero eso no significaba necesariamente que no fuera parte de la familia. En cuanto a la llamada enfermedad genética, eso fue simplemente algo agregado en la versión de la historia de Amazing Spider-Man. La familia Osborn, como el propio Spider-Man, tuvo muchas versiones diferentes en diferentes historias. La mayoría de las versiones de la familia Osborn ni siquiera mencionaron una enfermedad genética. Sin embargo, por alguna razón, la enfermedad genética se había convertido en un sello distintivo de los Osborn en muchas de las ficciones de fans que Josh había leído en su vida pasada. La mejor manera de confirmar su sospecha era simple. Solo tenía que esperar y ver si el futuro hijo de Amberson se llamaba Norman. Por supuesto, incluso si el niño se llamara Norman, no significaría necesariamente que se convertiría en el Duende Verde, pero sería una pista importante. Mientras tanto, Linus pareció reaccionar cuando Josh mencionó el tema de los niños. Siempre se había centrado en los negocios y nunca había prestado mucha atención a las relaciones. Pero después de convertirse en el padrino de Mike y Carol, se dio cuenta de que realmente le gustaban los niños. Subconscientemente, sus ojos se dirigieron hacia Elizabeth. En ese momento Elizabeth lo miró. Sus miradas se cruzaron brevemente, como una descarga eléctrica, antes de que ambos apartaran rápidamente la mirada. Al ver esto, Josh y los demás pudieron darse cuenta de que algo se estaba gestando entre ellos. Bueno, lo hemos estado posponiendo por el trabajo, pero recientemente Mary y yo decidimos que es hora de tener un hijo, dijo Amberson en el momento justo, mostrando sus agudos instintos como hombre de negocios. María, sin embargo, quedó desconcertada. ¿De verdad hablamos de esto? Se preguntó. El mes pasado, Amberson había dicho que debían esperar un poco más. Ahora había cambiado de opinión por completo. La inteligente mujer comprendió rápidamente por qué su marido había dicho eso. María solo pudo suspirar en su corazón. Su esposo generalmente era bueno con ella, pero era demasiado práctico. Ella volvió a mirar a Josh y a Margaret y sintió un poco de envidia. No mucho después de la cena, Linus y Amberson decidieron contacto marcharse. Habían cumplido su objetivo del día y quedarse demasiado tiempo podría haber tenido el efecto contrario. ¿Crees que Linus y Elizabeth lo lograrán? Margaret no pudo evitar preguntarle a Josh mientras veía alejarse los 2 autos. Creo que hay una buena posibilidad, dijo Josh tomando un sorbo de té y asintiendo. Ojalá que así sea. El tío John ya es bastante mayor, y este probablemente sea su último deseo, asintió Margaret. Y hablando de eso, en lugar de preocuparte por los demás, ¿no deberías preocuparte por tu propia situación?
Josh se levantó, rodeó la cintura de Margaret con sus brazos y le susurró suavemente al oído. Ah. ¡Qué cosquillas! Ya tenemos un hijo y llevo un anillo. ¿De qué hay que preocuparse? Se rió Margaret mientras apartaba la cabeza de Josh. Eso no servirá. Todo está listo en Europa y los niños ya son lo suficientemente grandes. Es hora de elegir una fecha, dijo Josh, dándole un suave beso en el hombro. Ah, ¿sí? ¿Así que por fin estás lista? Los ojos de Margaret se iluminaron. Se referían, por supuesto, al castillo de Neuschwanstein. La estructura principal del castillo se había completado el año pasado, gracias al arduo trabajo de muchos trabajadores, pero el interior había llevado mucho más tiempo. Josh había gastado una fortuna contratando diseñadores de interiores famosos de toda Europa. Aún así, había pasado otro año y ahora el proyecto finalmente estaba cerca de completarse. Sí, y la Margaret también está lista. Podemos llevarla directamente a Europa. Creo que será el viaje perfecto. Dijo Josh. El Margaret al que se refería era el enorme crucero Europa que había comprado anteriormente. Después de casi un año de renovaciones, recientemente se había completado y Josh lo había rebautizado como Margaret. Margaret no estaba contenta. Que un barco tan magnífico llevara su nombre era un halago, pero también la hacía sentir extrañamente avergonzada. Sin embargo, Josh había tomado la decisión sin dejarle voz y voto, lo que la dejó a la vez divertida y molesta. Eso suena emocionante. ¿Pero qué fecha tenías en mente? No puede ser Navidad, ¿verdad? Es demasiado pronto. Dijo Margaret. Ya era noviembre y faltaba menos de un mes para Navidad. Claro que no. Pero creo que el 25 de febrero sería un gran día, dijo Josh. ¿El 25 de febrero? Margaret pensó un momento. Faltaban casi 4 meses, así que tenían tiempo de sobra para prepararse. ¿Pero había algo especial en esa fecha? ¿Lo olvidaste? 25 de febrero de 1943. Josh le pellizcó la barbilla juguetonamente mientras fingía estar molesto. Al oír esto, Margaret de repente recordó. Por supuesto. El 25 de febrero de 1943 fue el día en que se conocieron. No esperaba que lo recordaras con tanta claridad. Margaret se conmovió. No había pensado que Josh lo recordaría, y eso la hizo sentir bien por dentro. Como mínimo, demostraba que realmente se preocupaba por ella. Claro que lo recuerdo. Cuando te vi por primera vez, pensé, wow, esta señora es tan hermosa y elegante. Cuando sea rico, tendré que casarme con una mujer como ella. Bromeó Josh, haciendo reír a Margaret. Ah, así que me tenías en la mira desde el principio. Preguntó Margaret fingiendo estar enfadada. ¿Y puedes decir honestamente que no estabas interesado en mí en ese entonces? Josh sonrió. No lo era. A diferencia de ti, que fingiste ser un caballero cuando en realidad eras un lobo disfrazado. Resopló Margaret, avergonzada al recordar el día en que Josh la había abrazado de repente. Ya no importa. Eres mía y el lobo feroz está a punto de comerse al corderito otra vez. Dijo Josh mientras cargaba a Margaret en brazos. Ignorando las miradas divertidas de los sirvientes, la llevó arriba a pesar de sus protestas juguetonas. Bueno, un poco de ejercicio después de cenar siempre es bueno. Josh se va a casar. Esta noticia se difundió rápidamente entre la alta sociedad de Estados Unidos y Europa y tuvo un enorme impacto. No fue solo por el estado actual de Josh, sino también por algunos detalles de la boda que se filtraron. Por ejemplo, la boda tendrá lugar en el recién renovado y oficialmente terminado castillo de Cuento de Hadas. El castillo de Neuschwanstein. El vestido de novia es increíblemente lujoso, adornado con miles de diamantes y perlas. La novia tendrá un conjunto completo de preciosas joyas de diamantes rosas. Etc. Casi todos los que tenían conexiones o estatus estaban ansiosos por recibir una invitación a la boda. Los hombres querían causar una buena impresión en Josh, y las mujeres querían ver el costoso vestido de novia, las joyas y el castillo. También querían ver cómo lucía esa mujer envidiable. Sin embargo, no fue una tarea fácil. Aunque el castillo de Neuschwanstein es grande, solo puede albergar a unos 3000 invitados a la vez. Esto se debe a que Josh mandó ampliar especialmente la sala del trono y el salón de banquetes durante la reconstrucción. Originalmente, el castillo se diseñó para adaptarse al lujoso estilo de vida del rey Luis II, priorizando el lujo y la grandeza sobre el tamaño. Para la mayoría, 3000 invitados podrían parecer muchos, pero a Josh, esa cifra le parecía pequeña.
A menos que fueras un aristócrata de alto rango o tuvieras una relación personal cercana con Josh, no te invitaban. Pero eso era exactamente lo que Josh quería. No quería que su boda fuera un espectáculo político. Si lo hubiera deseado, podría haberla celebrado en el Palacio de Schönbrunn, que fácilmente podría albergar a decenas de miles de invitados. Por supuesto, con un evento tan extravagante, mucho más lujoso que cualquier boda real en Europa, naturalmente llamó la atención de algunos individuos impulsivos. Pero a Josh no le importó. Sin mencionar que Austria era su dominio, pero la propia ubicación del castillo de Neuschwanstein dificultaba la entrada a personas ajenas. Además, la seguridad de la boda estaría a cargo de los miembros más selectos de su guardia personal, entrenados en el letal arte del tiroteo y mejorados por el suero de supersoldado de Yuri. Estos guardias habían recibido un intenso entrenamiento en combate con armas de fuego y poseían habilidades sobrehumanas gracias al suero. Con semejante situación, era difícil imaginar que alguien pudiera causar problemas en la boda. Si algo ocurría, Josh simplemente aceptaría la derrota. Mientras todo Estados Unidos estaba entusiasmado por su boda, Josh y su familia ya habían abordado el Margaret, un crucero de lujo, y navegado hacia Europa. Esta vez, además de la familia de Josh, había dos invitados especiales a bordo. Bienvenida, señora Marvell. ¿Cuánto tiempo sin verla, Carter? Saludó Josh a las dos robustas mujeres, que habían sido traídas a bordo por sirvientes, mientras se encontraban en la cubierta superior del barco. Durante el último mes, Marvell y Carter habían recorrido muchos de los sitios más importantes de los EU. Lo que podría parecer increíble para la mayoría de la gente, pero no fue una sorpresa para Marvell y Carter. Gracias a Carter, quien trabajaba para la CIA, sus viajes por Estados Unidos estaban completamente despejados. Contaban con vuelos y coches especiales para recogerlos a donde quiera que fueran, y sus comidas y alojamiento estaban pagados. No era para ganarse la confianza de nadie. Al fin y al cabo, eran invitados, y Josh no andaba corto de dinero. Además, tanto Marvell como Carter no eran personas comunes. Sus capacidades físicas eran excepcionales, así que no necesitaban descansar como turistas comunes mientras disfrutaban de la buena comida y las vistas. Además, hoy en día hay un número limitado de formas de divertirse. Después de hacerlo mucho, naturalmente se vuelve aburrido. Entonces pensé que sería bueno cambiar las cosas y visitar algunos lugares diferentes. En ese momento, Carter recibió la noticia de que Josh iba a Europa para casarse, y la mera mención del asunto despertó inmediatamente el interés de Marvell. Así que Europa se convirtió en su próximo destino. Después de que Carter se lo mencionara casualmente a Josh, Josh rápidamente envió una invitación y los dos abordaron el Margaret, listos para dirigirse juntos a Europa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Josh? Hola, señora Khan. Carter sonrió y saludó a Josh y Margaret. Como era un viaje, hoy llevaba un elegante vestido largo. Hola, señor Khan, Carter me ha hablado mucho de usted. Me alegra mucho conocerlo finalmente en persona. Un placer conocerla, señora Khan. Marvell también se adelantó para saludar a Josh y luego le entregó un regalo a Margaret. A diferencia de Carter, Marvell vestía un elegante smoking. Aunque era mujer, hablaba y actuaba con mucha masculinidad. No es de extrañar que pudiera criar a alguien como Carol Danvers, que era una mujer tan dura. Sin embargo, el regalo que le dio a Josh fue un poco sorprendente. Era una pulsera de alta tecnología. ¿Qué es eso? Preguntó Margaret, mirando la pulsera de forma extraña, sin saber si debía aceptarla. Es un dispositivo de activación de escudo. Solo presiona el botón de arriba, es facilísimo de usar. Marvell se encogió de hombros. Al oír esto, Margaret miró a Josh. Es un pequeño obsequio de Lady Marvell. Puedes aceptarlo. Josh asintió. El objeto era bastante bueno y útil. Esta mujer cree parecía ser considerada. En cuanto a si había algo sospechoso en la pulsera, Josh no estaba realmente preocupado. En la evaluación psicológica que Carter había presentado sobre Marvell, la conclusión había sido que el carácter de este guerrero cree era realmente bastante bueno. Y con su situación, no había necesidad de lastimar a una mujer terrestre común y corriente. En el peor de los casos, podrían hacer que Yuri revisara la pulsera más tarde. Gracias entonces, Lady Marvell. Margaret asintió y tomó el regalo. También traje algunos regalos para Mike y Carol. ¿Dónde están? Preguntó Carter, sosteniendo una caja y sonriéndole a Margaret. Están en la sala de juegos, síganme. Gracias a Josh, no era la primera vez que Margaret y Carter se conocían.
Claro, debido al trabajo de Carter, no se veían con frecuencia, pero su relación seguía siendo buena. Margaret admiraba la personalidad dura de Carter. Cuando escuchó las palabras de Carter, comprendió inmediatamente que Josh y Marbella tenían algo de qué hablar. Entonces condujo a Carter a la sala de juegos, dejando espacio para Josh y Marbella. Señor Josh, sé que es el jefe de Carter, pero sigo pensando lo mismo. Dado el nivel actual de civilización de la Tierra, saber demasiado sobre el espacio no es bueno, comenzó Marbella después de que se fueron. En la mente de Marbella, Josh había enviado a Carter y Margaret simplemente para preguntarle sobre cosas relacionadas con el espacio. Como miembro de la Fuerza Estelar del Imperio Kree, Marbella había conocido a muchos políticos y gobernantes, así que no le sorprendió demasiado. Fue directa al grano. Lady Marbella, te equivocas. No es de eso de lo que quiero hablarte. Además, puede que no lo sepas, pero la Tierra no es tan ignorante ni tan atrasada como crees. Josh sonrió levemente ante el comentario de Marbella. Ah, ¿sí? Señor Khan, ¿qué sugiere? Soy toda oídos. Dijo Marbella, claramente sin creerle, con una sonrisa burlona en su rostro. Scrooge, Shandar, Thanos, Asgard, ¿es suficiente? Josh levantó una ceja y mencionó varios nombres directamente. Al escuchar estos nombres, el rostro de Marbella cambió inmediatamente. Me sorprende. ¿Parece que el señor Khan ya se ha encontrado con otras civilizaciones alienígenas? Preguntó Marbella con una expresión más seria. Ja. Parece que las cosas que mencioné sí existen. Josh fingió reír. ¿Estás tratando de engañarme? Marbella frunció el ceño. No es nada de eso. Solo conocía a un amigo que solía hablar de estas cosas y decía ser un dios. Pensé que solo decía tonterías, pero al ver tu expresión, parece que decía la verdad. Mintió Josh con suavidad. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Cómo se llamaba tu amigo? ¿Dónde está? Tras escuchar las palabras de Josh, Marbella sintió curiosidad. ¿Un extraterrestre varado en la Tierra? ¿Se hace llamar Dios? ¿Podría ser de Asgard? ¿Cómo terminarían los asgardianos en un planeta tan remoto? Aunque Marbella era miembro de la Fuerza Estelar Kree y ocupaba una posición decente, no estaba en la cima. Conocía a Asgard, una poderosa civilización que gobernaba los 9 reinos, incluyendo Midgard, pero desconocía que Midgard significaba la Tierra. Si lo hubiera sabido, se habría ido inmediatamente. No sé su nombre completo. Solo recuerdo que se llama Jason. Parecía un terrícola normal, solo que un poco más alto y fuerte. Lo conocí en Colorado. Josh se encogió de hombros e inventó la historia. Bueno, no fue del todo inventado. Este Jason de Colorado probablemente vendría a la Tierra en los años 70 y conocería a una chica de Colorado con la que tendría un hijo. Sí, Josh se refería al alias terrestre de Ego. En realidad, Josh no podía recordar el alias exacto de Ego, pero sí recordaba el nombre completo de Star-Lord, Peter Jason Quill. Ah, ya veo. Entonces solo puedo decir que tuvo suerte, señor Khan, de encontrarse con un extraterrestre relativamente dócil. La civilización de la Tierra aún es demasiado débil. Cualquier civilización importante podría destruirla. Aunque Josh se lo estaba inventando, los detalles le parecieron creíbles a Marbella. Desde que Josh había contactado con civilizaciones extraterrestres, Marbella no se contuvo y comenzó a hablar sobre algunas de las civilizaciones que había encontrado durante sus misiones. Aunque Josh sabía muchas cosas que ni siquiera Marbella sabía, comprendió que este universo era una mezcla de diferentes mundos y personajes de películas. Así pues, muchas de las cosas que compartió Marbella siguieron siendo útiles. La conversación continuó agradablemente hasta que fue interrumpida. Josh recibió un mensaje del sistema. Era de Kailin. Habían encontrado Shangri-La, lo que significaba que la piscina de la vida eterna que Josh estaba buscando estaba a su alcance. Rápidamente encontró una excusa para terminar la conversación con Marbella. Al mismo tiempo, Margaret y Carter llevaron a los niños a la cubierta superior. A Marbella, que parecía disfrutar con los niños, no le importó la brusquedad de Josh y fue inmediatamente a jugar con ellos. Luego Josh encontró una cabina vacía y abrió el sistema. Cuando se abrió el sistema, apareció un dragón en la pantalla. Un dragón negro con alas. A diferencia de los dragones de las películas, este solo tenía una cabeza y no se parecía a los dragones occidentales, sino que tenía la forma de un dragón oriental. En cuanto a las alas, era normal. El emperador dragón tenía la forma del legendario Jinglong, quien, por supuesto, tenía alas. TL/N.
Jinglong es un dragón alado y deidad de la lluvia en la antigua mitología china. A Josh le dio un vuelco el corazón. Esperaba que el emperador dragón no estuviera sumergiéndose en la piscina de la vida eterna. Desde luego, no quería beberse el agua de su baño. Afortunadamente, Josh pronto notó que había un pabellón bien conservado cerca, con el brillante y radiante elixir de la vida eterna en su interior. Su Majestad, ¿cómo nos ocuparemos de esta demonio? La voz de Kailin llegó a través del sistema mientras Josh exhalaba un suspiro de alivio. Encárgate de ella. Asegúrate de mantenerla alejada para que no profane este lugar sagrado. Un destello de luz apareció cuando el gigantesco dragón oriental comenzó a encogerse y a recuperar su forma humana. El emperador dragón ya no se parecía en nada a antes. Su presencia era aún más imponente. La demonio de la que hablaba Kailin no era otra que Ziyuan. En ese momento, Ziyuan quedó inmovilizada contra una pared distante por dos espadas largas, con los hombros perforados y su destino incierto. Sin embargo, de su conversación se desprendía que todavía estaba viva, aunque su muerte probablemente era inminente. Por fin, pensó Josh, como en las películas. El emperador dragón había recuperado su poder, pero no perdió tiempo en lidiar con la situación. Primero se enfrentó a la amenaza, antes de resucitar a su ejército. No era ningún tonto. Por la noche, el crucero Margaret navegaba suavemente por el Atlántico, como una bestia gigante moviéndose silenciosamente en la oscuridad. Como ahora era propiedad privada de Josh y no estaba abierto al público, solo amigos cercanos y familiares eran invitados ocasionalmente a bordo. El barco, originalmente diseñado para albergar más de 1000 camarotes, se había reducido a menos de 100. Este cambio amplió enormemente las zonas de ocio y entretenimiento a la vez que mejoró la calidad de las cabañas restantes. Por supuesto, parte del espacio extra se utilizó para algo más que simplemente relajarse. Tu jefe sí que tiene un montón de secretos, dijo Marbella desde el balcón de una cabaña de lujo, observando a los guardias que patrullaban la cubierta inferior. Hablaba con Carter, que acababa de salir del baño. Desde el momento en que abordó, Marbella usó su escáner para descubrir algunas sorpresas ocultas en la nave. Si bien Josh había incorporado varias características de alta tecnología del mundo de Alerta Roja, no parecían diferentes de los avances modernos de la Tierra en comparación con la tecnología del Imperio Kree. No me sorprende. ¿De verdad creías que era un crucero cualquiera? Puede que Josh le haya puesto el nombre de Margaret, pero bajo la superficie, este barco también funciona como una plataforma de inteligencia militar. Las cubiertas inferiores contienen instalaciones militares clasificadas, dijo Carter mientras salía al balcón, sacudiéndose el pelo. Había un secador de pelo en la cabina, el dispositivo existía desde 1890, pero Carter prefería dejar que el viento secara su cabello de forma natural. Aunque era invierno y los vientos del Atlántico eran gélidos para la mayoría, el físico de supersoldado de Carter la hacía inmune al frío. De hecho, el frío le resultaba bastante refrescante. Desde que se convirtió en supersoldado, Carter había perdido muchas experiencias humanas normales, como emborracharse o sentirse agotada por el ejercicio. Pero también adquirió nuevas experiencias que la gente común no podía disfrutar. Fue un sacrificio. Como oficial de alto rango de la CIA, Carter había recibido información limitada sobre la naturaleza especial de la nave. Así como Fury no podía ocultarle cosas al Capitán América en las películas, Josh sabía que no había forma de que Carter no descubriera los secretos de la nave si pasaba tiempo a bordo. Entonces le contó un poco, lo suficiente para satisfacer su curiosidad, mientras mantenía los detalles más clasificados fuera del alcance bajo la excusa del secreto militar. Este enfoque funcionó bien. Debido al comportamiento consistente de Josh, Carter tenía un alto nivel de confianza en él. Y como alguien que había trabajado en inteligencia durante años, comprendió que las personas en posiciones de poder a menudo tenían que tomar decisiones difíciles. Incluso aunque no le gustaran algunas de estas verdades ocultas, podía aceptarlas. Así que, en lugar de indagar más, simplemente decidió ignorar lo que no necesitaba saber. En este sentido, Carter era bastante diferente del Capitán América. Mientras tú lo sepas, no hay problema, dijo Marbella, dejando el tema. Solo lo había mencionado para asegurarse de que Carter no se enterara. Como Carter lo sabía, no hacía falta decir más. Sin embargo, ¿de verdad confías en tu jefe, verdad? ¿No estarán ustedes dos? Preguntó Marbella, mirando a Carter con una repentina sensación de inquietud. ¿De qué estás hablando? Solo somos amigos. Y tú misma lo has visto.
Él y Margaret están muy enamorados, dijo Carter, poniendo los ojos en blanco. Después de conocer a Josh durante tanto tiempo y recibir tanta ayuda de él, sería una mentira decir que no sentía nada por él. Pero como persona con un fuerte código moral, Carter sabía dónde trazar el límite. El amor de Josh por Margaret y sus propios sentimientos persistentes por Steve aseguraron que ella nunca cruzaría esa línea. Perdón, solo bromeaba. Se apresuró a decir Marvel. Por alguna razón, su tono se relajó al oír la firme respuesta de Carter. Ese tipo de chiste no tiene nada de gracia. Si Margaret lo oye, no podré explicarme ni aunque me tire al Atlántico. Carter miró a Marvel con enfado, pero esa mirada le hizo darse cuenta de que algo andaba mal. Marvel la miraba de una manera que le parecía diferente. Frunció el ceño y preguntó: ¿Qué miras? En ese momento, solo estaba envuelta en una toalla de baño, dejando gran parte de su cuerpo expuesto a los ojos de Marvel. Por supuesto, no fue un gran problema, ya que eran las únicas dos personas en la cabaña y, después de pasar más de un mes juntos, se habían visto en situaciones similares antes. Pero por alguna razón, de repente sintió que la mirada de Marvel no era la misma que antes. Parecía que ser un supersoldado no solo había mejorado el cuerpo de Carter, sino también sus instintos. La forma en que Marvel la miraba le recordaba la forma en que algunos hombres la miraban en la calle. Ah, no es nada. Solo admiraba tu figura. Me voy a duchar. Marvel apartó la mirada rápidamente, soltó una risa nerviosa y huyó al baño. Al observar su reacción, Carter sintió que algo extraño se le subía al corazón. Será. Aunque las relaciones entre personas del mismo show no eran muy comunes en aquella época, tampoco eran desconocidas. Incluso se escribieron libros, películas y cómics sobre ellas. Por ejemplo, en 1931, hubo una película llamada Mission in Uniform, que contaba la historia de una estudiante y una maestra en una escuela solo para niñas. Incluso los primeros cómics de la Mujer Maravilla tuvieron implicaciones interesantes. El creador del personaje, el Dr. William Moulton Marston, había mantenido una relación poliamorosa. Su esposa incluso había acogido a su amante en la familia. Tras la muerte de Marston, las dos mujeres permanecieron juntas el resto de sus vidas. Por eso, Carter había visto muchas cosas a lo largo de los años, pero eso no significaba que pudiera aceptarlas. Siempre había considerado a Marvel un buen amigo, nada más. Después de todo, en aquella época, este tipo de relaciones aún eran muy precarias. De hecho, incluso usar ropa de hombre como mujer era ilegal en muchos estados. Incluso en Europa, varios países tenían prohibiciones de travestismo que prohibían a las mujeres usar ropa de hombre. Y lo más importante, Marvel era un extraterrestre. Ese último pensamiento le provocó escalofríos en la espalda a Carter. Cuando Marvel salió del baño, se sorprendió al ver a Carter sentada en la cama, completamente vestida con su traje de batalla de Capitán Britannia, sosteniendo su escudo y espada. ¿Ha pasado algo? ¿Nos están atacando? Marvel estaba confundida. Salió al balcón y miró hacia afuera. Los guardias seguían patrullando como siempre. No parecía haber nada malo. No, no pasó nada. De repente me dieron ganas de hacer ejercicio. Hay una zona de entrenamiento en el barco. Vístete, vamos a probar nuestras habilidades, dijo Carter. Aunque sonaba como una sugerencia, su tono dejó claro que negarse no era una opción. Vale, Marvel todavía no estaba segura de lo que estaba pasando, pero como Carter la había invitado, no tenía motivos para negarse. Además, aunque se conocían desde hacía más de un mes y conocían la fuerza del otro, nunca habían luchado en persona. Marvel sentía mucha curiosidad por conocer el alcance total de las habilidades de Carter. Pronto ambos estaban vestidos y fuera de la cabina. Los guardias del turno de noche se sobresaltaron al verlos repentinamente armados hasta los dientes. Casi dieron la alarma, pensando que había una emergencia. Pero después de enterarse de que simplemente habían salido para un combate de entrenamiento, los guardias se relajaron y los escoltaron hasta la cubierta inferior del barco, donde se encontraba el área de entrenamiento del equipo de seguridad. Algunos de los guardias de seguridad del turno de noche seguían entrenando en el área de entrenamiento. Al ver llegar a las dos mujeres, se hicieron a un lado de inmediato y desalojaron el área. Para el mundo exterior, el capitán Carter, un alto agente de la CIA, seguía siendo una figura misteriosa y desconocida. Pero para los hombres de Josh, su reputación estaba bien establecida. Después de todo, ella era la agente estrella de la CIA, y eso tenía peso. Así que todo el mundo tenía curiosidad por ver si ella era tan fuerte como los rumores la hacían parecer.
En cuanto a los antecedentes de Marbella, no tenían ni idea. Pero si estaba a punto de entrenar con el legendario supersoldado, claramente no era una luchadora común. No solo hicieron espacio, sino que algunos incluso corrieron a llamar a otros para que vieran. Por supuesto, había otra razón importante. Ambas eran mujeres impresionantes. Según los estándares de belleza occidentales, eran absolutamente llamativas. Aunque, en opinión de Josh, aparte de la figura casi injustamente perfecta de Carter, ninguno de los dos podía compararse con Margaret. La noticia de este duelo inesperado llegó rápidamente a Josh. Era tarde en la noche, pero Josh y Margaret todavía estaban despiertos. Cuando sus subordinados les informaron a través de Francesca, Margaret acababa de terminar de arropar a dos pequeños alborotadores exhaustos en la cama. Mientras tanto, Josh estaba sentado mirando fijamente un vaso de agua. Era una taza transparente común y corriente, pero el líquido en su interior brillaba con una deslumbrante luz verde plateada. Parecía misterioso y al mismo tiempo extrañamente hermoso. ¿Por qué de repente decidieron entrenar en plena noche? Preguntó Josh confundido. Tuvieron todo el día para hacerlo, ¿por qué ahora? El nivel de energía de Carter se había disparado después de convertirse en un supersoldado. Cariño, ¿no crees que Peggy y esa Marbella tienen una relación bastante inusual? Señaló Margaret de repente. ¿Su relación? ¿Inusual? Espera, ¿estás diciendo y? Josh abrió mucho los ojos. No puedo decir con seguridad lo de Peggy, pero tengo la sensación de que Marbella podría estar interesado en ella, explicó Margaret. Josh se quedó sin palabras. Sabía que en los cómics estadounidenses, gracias a ciertos escritores y directores, las parejas inusuales no eran raras. Pero nunca esperó verlo de primera mano. Y con Peggy Carter, de entre todas las personas, alguien de quien menos esperarías esto en esta época. Josh sabía que en películas, programas de televisión y cómics, las parejas románticas de Peggy no se limitaban al Capitán América. Y también sabía que ella y Marbella habían entablado una sólida amistad durante el último mes. Pero nunca se le había ocurrido la idea de que su relación pudiera ir más allá de la amistad. Sin embargo, al recordar el comportamiento de Marbella ese mismo día y no era del todo imposible. ¿Esta amistad se estaba convirtiendo en algo más? Se preguntó cómo reaccionaría Steve Rogers si alguna vez regresara y viera esto. De repente, Josh se encontró esperándolo con ansias. Margaret, a partir de mañana creo que deberías evitar acercarte demasiado a Marbella, dijo Josh con seriedad. ¿De qué tonterías estás hablando? Margaret encontró sus palabras divertidas y molestas a la vez. ¿De verdad este hombre estaba celoso de una mujer? Es solo una precaución. Ahora mismo parece interesada en Peggy, pero ¿y si eso cambia? Ah, y Francesca, tú también deberías tener cuidado. Añadió Josh con severidad. ¿Eh? Ah, vale, ya lo pillé. Francesca, que se reía quedamente, se sorprendió. No esperaba verse involucrada en esto, pero no se atrevió a desobedecer a Josh, así que asintió rápidamente. ¿Vamos a verlo? Preguntó Margaret, sacudiendo la cabeza ante lo absurdo del asunto. Claro que sí. No podemos perdérnoslo. Respondió Josh de inmediato. Una batalla entre la Capitana Carter y la primera Capitana Marvel de los cómics. Eso sí que valió la pena verlo y grabarlo. Oh, antes de irnos, ustedes dos deberían beber esto primero. Antes de irse, Josh agarró otro vaso y, de repente, sacó una jarra de agua, vertiendo el mismo líquido verde plateado en dos tazas más. Luego las acercó a Margaret y Francesca. ¿Qué es esto? Preguntó Margaret, al notar finalmente el extraño color del líquido. Algo bueno, dijo Josh misteriosamente, sin más explicaciones. Como no dio más detalles, Margaret no insistió. Confiaba plenamente en Josh, así que tomó el vaso y se lo bebió de un trago. Al ver que su señora ya había terminado el suyo, Francesca no lo dudó e hizo lo mismo. Las tazas no eran grandes y no había mucho líquido dentro. Solo unos pocos sorbos y estaban vacías. Pero en el momento en que terminaron de beber, ambas mujeres sintieron que algo cambiaba dentro de ellas. Margaret y Francesca bebieron el elixir del estanque de la vida eterna, pero no ocurrió nada parecido a las escenas de las novelas de fantasía. Ninguna sustancia desagradable expulsada de sus poros ni ninguna necesidad repentina de correr al baño. Se sentían más frescos, como si sus cuerpos hubieran experimentado un rejuvenecimiento profundo. Su piel brillaba e incluso parecían unos años más jóvenes. Es increíble. ¿Qué clase de agua es esta?
Sabe igual que el agua de manantial normal, pero me siento con mucha más energía después de beberla, dijo Margaret asombrada, volviéndose hacia Josh. No es nada especial, solo un tipo de agua único. Mientras te haga sentir bien, eso es todo lo que importa. Te daré un poco cada mes, así que no hagas muchas preguntas, respondió Josh con una leve sonrisa, manteniendo la ambigüedad. Aunque confiaba en estas dos mujeres, había cosas que era mejor no decir, especialmente cuando se trataba de algo tan sobrenatural como el estanque de la vida eterna. En realidad, el nombre estanque de la vida eterna no era del todo preciso. Estanque de la eternidad sería un término más adecuado. El solo hecho de beber el elixir no otorgaba la verdadera inmortalidad. Después de todo, ni siquiera la inmortalidad de Ziyuan y su hija provenía del elixir. Si un solo sorbo pudiera otorgar la vida eterna, entonces, cuando O'Connell estaba al borde de la muerte en la película, el uso del elixir por parte de Ziyuan debería haberlo hecho inmortal también. Pero no fue así. Y si el elixir realmente otorgaba vida eterna, entonces cuando Alex O'Connell perseguía a Lynn, no habría tenido que decir, no quiero verte morir. Podría simplemente haberle dado una taza del elixir. Por supuesto, ninguno de ellos obtuvo la inmortalidad. El elixir era poderoso, pero no tanto. La inmortalidad no era algo que se pudiera obtener tan fácilmente. La vida eterna de Ziyuan y su hija no provino del elixir, sino de la bendición de Shangri-La mismo, de forma muy similar a como la inmortalidad de Ela en Thor. Ragnarok estaba ligada a Asgard. Mientras Shangri-La existió, Ziyuan y su hija permanecieron inmortales. Pero esto tuvo un precio. Tuvieron que hacer un juramento para proteger Shangri-La por la eternidad. Sin embargo, en la batalla final, Ziyuan sacrificó su inmortalidad para despertar a los espíritus vengativos, rompiendo el juramento y perdiendo su vida eterna. En cuanto al ojo de Shangri-La, era más bien una manifestación física del poder de Shangri-La, una parte central de su esencia. Su elixir tenía propiedades curativas milagrosas, podía restaurar la juventud y prolongar la vida, pero la verdadera inmortalidad requería un consumo a largo plazo. Ni siquiera la inmortalidad del emperador dragón provino del elixir mismo. En cambio, utilizó el estanque de la vida eterna como medio para absorber la energía fuente de Shangri-La. Esto es lo que el emperador dragón le dijo a Kailin después de obtener una parte del poder de Shangri-La. Aunque no destruyó violentamente la fuente como en la película, la extracción de su esencia debilitó significativamente sus efectos. Recuperarse tardaría al menos 1000 años. Kailin, comprensiva de la situación, no le ocultó nada a Josh. Incluso fijó un precio muy bajo por el elixir, pues el profundo conocimiento que Josh tenía de su mundo la hacía cautelosa. Así que no podía estar segura de si Josh tenía forma de verificar la efectividad del estanque de la vida eterna. Aunque los beneficios de la fuente parecían grandiosos, eran insignificantes comparados con Josh, el maestro del sistema de comercio dimensional. Kailin era inteligente. Sabía que su capacidad para permanecer con el emperador dragón dependía de la baliza dimensional que portaba. Si perdía a Josh como socio comercial, perdería todo valor a los ojos del emperador dragón. Por otro lado, incluso si Josh la perdiera como socia comercial, siempre podría encontrar a otras. Así que no podía permitirse el lujo de ofender a Josh. Josh no tenía mucho que decir sobre esta situación. ¿Qué podía hacer? ¿Ir al universo de la momia y derrotar al emperador dragón? Eso ni siquiera era posible. Por suerte, el estanque de la vida eterna seguía funcionando, aunque no con la misma potencia que antes. Según el consejo del emperador dragón a Kailin, beberlo una vez al mes aún permitía vivir varios siglos. Para entonces, Josh probablemente habría encontrado una mejor manera de lograr la longevidad, por lo que el debilitado estanque de vida eterna realmente no importaba. Además del elixir menos efectivo, Josh también recibió algo más de Kailin. La técnica de los 5 elementos que el emperador dragón había practicado en sus primeros días. Por supuesto, el emperador dragón no compartiría su técnica personal. Incluso si lo hiciera, Josh no podría practicarlo. Era una técnica basada en la fe, donde el gobernante encarnaba la voluntad de todo un imperio. Qin soy yo y yo soy Qin. Por eso, cuando Ziyuan lo maldijo, todo el ejército Qin fue maldecido junto con él. A Josh no le interesaban esas cosas. Sin embargo, la técnica de los 5 elementos parecía bastante inofensiva. Sin embargo, la técnica de los 5 elementos en el universo de las momias no era tan poderosa como la de las novelas de cultivo. Solo permitía al usuario manipular los 5 elementos hasta cierto punto. Control, no creación.
Por ejemplo, con el fuego, si no hubiera materiales inflamables ni oxígeno, incluso si Hosh dominara el hechizo, no podría crear llamas de la nada. La fuerza del control también dependía del progreso. No era abrumadoramente poderoso, pero si se usaba adecuadamente, aún podía ser bastante efectivo. Claro que Hosh acababa de adquirir la técnica y aún le faltaba mucho para dominarla. También debía agradecer a la función de traducción del sistema. Sin ella, ni siquiera se atrevería a intentar aprenderla. Todos los hechizos estaban escritos en tiras de bambú con la antigua escritura de sellos. Sin una traducción, ni siquiera podría leerlos, y mucho menos practicarlos. Al ver que Hosh no quería hablar mucho sobre el elixir, Margaret sabiamente no preguntó más. Y como Margarita no preguntó, su doncella Francesca tampoco se atrevió. Cuando Hosh y Margaret siguieron a Francesca al campo de entrenamiento, los dos luchadores ya estaban enfrascados en la batalla. Tan pronto como los curiosos notaron la llegada de su jefe, rápidamente hicieron espacio, incluso trajeron sillas. Sin embargo, muchos de ellos no pudieron evitar echar una mirada a Margaret y Francesca. No había duda de que ambas mujeres eran impresionantes. Pero no eran caras nuevas. Todos las habían visto antes, y con el tiempo se habían acostumbrado a su belleza. Como ambas eran cercanas a Hosh, nadie se atrevía a mirarlas fijamente durante mucho tiempo. Pero esta noche se sintió diferente. Por alguna razón, tanto Margaret como Francesca parecían excepcionalmente radiantes, lo que hacía difícil no robar miradas extra. Incluso a ellos les pareció extraño. Sus atuendos no habían cambiado mucho desde antes en el día. Pero como subordinados, solo podían echar miradas furtivas y no se atrevían a comentar ni a hacer preguntas. Solo Vito fue una excepción. Como el guardaespaldas y asistente de mayor confianza de Hosh, Vito naturalmente también estaba a bordo del barco. Sin embargo, tal como cuando estaban en casa, Vito no estuvo al lado de Hosh todo el tiempo mientras estaban en el yate privado. Ahora que vio a su hermana y a la esposa del jefe de repente luciendo tan radiantes, no pudo evitar sentir curiosidad. Si no fuera porque Margaret también había cambiado significativamente, podría haber sospechado que su hermana había pasado la noche con Hosh. Después de todo, en su experiencia, la apariencia de una mujer solo cambiaba así después de recibir el alimento de un hombre. Y si así fuera, Vito realmente estaría feliz. No porque quisiera vender a su hermana para beneficio personal. Siendo la mano derecha de Hosh, no tenía necesidad de eso. Simplemente, después de seguir a Hosh durante tanto tiempo y ver tanto, Vito sentía que pocos hombres en el mundo eran dignos de su hermana. Como mínimo, debían ser más fuertes que él, ¿no? Si su hermana iba a conformarse con cualquier chico al azar en el futuro, bien podría estar con Hosh. El único problema era que su jefe parecía ser demasiado leal. Aunque estaba rodeado de mujeres hermosas, ninguna había logrado ascender. Comparado con otros jefes importantes, especialmente alguien como Howard Stark, Hosh era prácticamente todo lo contrario. Francesca, te ves un poco diferente esta noche, susurró Vito mientras se inclinaba. No preguntes. Si quieres saber, el jefe te lo dirá cuando llegue el momento, respondió Francesca, meneando la cabeza. No había tenido la oportunidad de mirarse al espejo, así que no era consciente de sus propios cambios. Pero no estaba ciega. Había visto claramente la transformación de Margaret tras beber ese vaso de agua. Como había bebido lo mismo, los efectos en ella deberían ser similares. Y esas cosas no eran algo que pudiera comentar a la ligera. Sin la aprobación de Hosh o Margaret, no diría ni una palabra, ni siquiera a su propio hermano. Como doncella principal de la familia Khan, Francesca comprendió la importancia del secreto. Al escuchar su respuesta, Vito comprendió inmediatamente y dejó de hacer preguntas, centrando su atención en el duelo en la arena de entrenamiento. Sin embargo, no pudo evitar torcer la comisura de su boca. Ambos luchadores eran supersoldados, y estaba claro que iban a darlo todo. Uno era un supersoldado de la Tierra, el otro un agente especial de élite del Imperio Kree. Aunque ninguno usaba armas, sus puñetazos y patadas impactaban con fuerza, creando una pelea intensa y emocionante. Cuando Marbella intentó aplicarle un suplex a Carter, Carter ejecutó un increíble giro en el aire y contraatacó con una poderosa patada que envió a Marbella a volar antes de aterrizar con gracia. Pero en el momento en que Carter se dio la vuelta, Marbella hizo un rápido salto mortal en el aire y envió a Carter a volar a cambio. Ninguno de los dos pareció contenerse en lo más mínimo. ¿A esto te referías con relación extraña?, preguntó Hosh sin poder evitar bromear con Margaret mientras veía cómo la pelea se intensificaba.
Margaret suspiró y se frotó la frente, optando por permanecer en silencio. Por supuesto, su conversación no tuvo ningún efecto en la pelea en curso. Oye, cariño, ¿nunca te cansas? Marbella sonrió tras asestarle un golpe en el pecho a Carter, obligándola a retroceder unos pasos. Pareció disfrutar del rebote inesperado por un momento antes de preguntar. ¿Este nivel? Puedo hacer esto todo el día. Carter replicó mientras se frotaba el pecho y respiraba hondo, preguntándose si se le formaría un moretón. Pero sin detenerse, atacó de nuevo. Oh, ahí viene, murmuró Josh. ¿Eh? ¿Qué? Preguntó Margaret confundida. Oh, nada. Solo una cita famosa, dijo Josh encogiéndose de hombros. ¿Una cita famosa? ¿Te refieres a lo que acaba de decir Carter? ¿Puedo hacer esto todo el día? Preguntó Margaret, intrigada. Espera, ¿escuchaste eso? Josh miró a su amante con sorpresa. No recordaba que Margaret tuviera audición mejorada. Sí. Después de beber el agua que me diste, me siento con más energía y mis sentidos se han agudizado. Podía oír su conversación con mucha claridad, pero ¿qué hay detrás de esta frase? Admitió Margaret antes de continuar con su pregunta. Steve Rogers, Capitán América. Ese era su lema, explicó Josh, pero en su mente, estaba contemplando algo más. Los efectos del elixir del estanque de la vida eterna parecen más fuertes de lo que esperaba. Quizás debería tomar un vaso yo también. Solo se lo había dado antes a Margaret y Francesca, porque una vez que alguien lo bebía, su apariencia permanecía prácticamente inalterada durante mucho tiempo. Este es un excelente elixir de belleza para mujeres adultas. Especialmente para Margaret, que está en la edad más atractiva de su vida. Pero Josh es diferente. Cumplió 20 años hace unos meses. Aunque ya es adulto, su rostro aún luce bastante joven. Así que no quiere arreglar su apariencia demasiado pronto. Quiere esperar hasta verse más maduro. Sin embargo, si el elixir del estanque de la vida eterna realmente mejora tanto los sentidos, entonces tener un rostro juvenil podría no ser algo malo. Al mirar la radiante belleza de Margaret, ahora se pregunta si el elixir también fortalece el cuerpo. Si ese es el caso, ¿se agotará si no lo bebe? Antes, estaban muy igualados en ese aspecto. Pero ahora es difícil decirlo. Mientras Josh estaba perdido en sus pensamientos, una fuerza fuerte lo alejó repentinamente del lugar donde se encontraba. Mientras estaba distraído, la batalla en el ring llegó a su clímax. Sin usar armas, Marvel, el guerrero de élite Cree, había tomado la delantera ligeramente y asestó una potente patada que envió a Carter volando fuera del ring. Por coincidencia, la dirección de aterrizaje de Carter fue justo donde estaba parado Josh. Si ella hubiera caído sobre él, no habría sido una amenaza para su vida, pero ciertamente no se habría sentido bien. Afortunadamente, Margaret reaccionó rápidamente en el último momento y lo apartó. Sin embargo, su silla no tuvo tanta suerte. Quedó completamente destruida y sin posibilidad de reparación. Oh, lo siento. No te hice daño, ¿verdad? Preguntó Carter rápidamente mientras se levantaba del suelo. No hay problema, no hay problema. Menos mal que Margaret reaccionó rápido. ¿Pero van a seguir peleando? Si sigue así, me temo que todo el ring se desmoronará, dijo Josh, sacudiéndose el polvo de la ropa. Fue en ese momento que se decidió. Tenía que beber ese elixir. Viendo lo fuerte que se había vuelto Margaret, no habría forma de que sobreviviera al volver a su habitación si no lo bebía. Lo siento. Si lo crees necesario, puedes deducir el daño de mi salario. Carter miró el área de entrenamiento en ruinas y se sonrojó levemente. La boca de Josh se torció. ¿Descontártelo del sueldo? Señora, con el daño que acaba de causar como supersoldado, si de verdad le cobrara por ello, le descontarían el sueldo durante los próximos 100 años. Vamos, ¿crees que me importa una pérdida tan pequeña? Pero ya has entrenado bastante. Si sigues así, nadie en este barco podrá dormir. Es hora de dar por terminado el día. Margaret y yo también nos vamos a dormir, dijo Josh, agitando la mano. Esta ronda es mía. Luchemos de nuevo la próxima vez. Dijo Carter, asintiendo a regañadientes hacia Marvel. En realidad, como supersoldado, estaba lejos de alcanzar su límite. Al igual que el Capitán América, podría haber luchado un día entero. Ella solo estaba en ligera desventaja. Pero como solo era un combate de entrenamiento y no una pelea a muerte, y ya habían causado tanta destrucción, no valía la pena continuar. Por supuesto. Me encantaría, respondió Marvel con una sonrisa. Y así, una batalla entre los supersoldados terminó abruptamente, dejando a la audiencia con ganas de más.
De vuelta en su dormitorio, Josh estaba a punto de beber un poco del elixir cuando Margaret lo empujó hacia la suave y espaciosa cama y le tiró de la corbata. Cariño, yo también puedo hacer esto todo el día contigo, dijo con una sonrisa juguetona. Espera, Margaret, tengo muchísima sed. Primero voy a tomar agua. Dijo Josh rápidamente. ¿Tienes sed? No te preocupes, tengo agua aquí mismo, bromeó Margaret. Por supuesto, ella sabía que él quería beber esa agua especial. Pero en los últimos años, a medida que Josh se hacía más poderoso, ella no había tenido la ventaja durante mucho tiempo. Ahora que finalmente tenía la oportunidad, no había forma de que la dejara pasar. Oh no, Josh comprendió inmediatamente sus intenciones y solo pudo suspirar impotente. Bueno, si no pudo resistirse, al menos podría disfrutarlo. Suspiro, parece que me iré a la cama tarde esta noche. El crucero Margaret partió de Nueva York a finales de diciembre, por lo que cuando llegó a Europa ya era principios de 1948. La historia de Peggy Carter y Marbella fue solo un pequeño episodio de un viaje relativamente largo. De hecho, las dos enérgicas mujeres se enfrentaron no menos de 10 veces durante el viaje de casi 20 días. Afortunadamente, salvo la primera y intensa pelea, las demás se mantuvieron más contenidas y no rompieron demasiado. Sin embargo, nadie encontró molestas sus acciones. El crucero pudo haber sido interesante al principio, pero después de un tiempo se volvió un poco aburrido. Sus entrenamientos le añadieron emoción al viaje. Por el contrario, uno de los personajes principales de este viaje, Josh, estuvo casi completamente ausente, salvo una breve aparición cuando las dos mujeres tuvieron su primera pelea. La única vez que apareció fue cuando el crucero pasó por Gibraltar, donde conoció al dictador español Franco. El motivo de su desaparición no fue que lo hubieran chupado hasta dejarlo seco, aunque Margaret lo atormentó durante una noche entera y tuvo que beber mucho elixir al día siguiente. La verdadera razón era que había estado escondido en su cabaña, practicando la técnica de los 5 elementos. En su vida anterior, él era de China, y con la traducción automática del sistema y la ayuda del elixir, que contenía una pequeña cantidad de energía mágica, logró hacer algunos avances antes de llegar a Austria. Dominaba los elementos agua y metal. En un enorme crucero navegando por el océano, estos dos elementos eran los más fáciles de entrenar. Por supuesto, dominado solo significaba que apenas podía controlar pequeñas cantidades de agua o manipular un clavo de hierro. Su control era todavía mucho menos eficiente que el uso de sus manos. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer para alcanzar el nivel del emperador dragón, que podía utilizar estos poderes sin esfuerzo. Pero fue un comienzo prometedor. Sonar. Con un largo silbido, el crucero Margaret entró lentamente en el puerto de Trieste. Trieste había sido alguna vez el puerto más grande del Imperio Austrohúngaro, pero fue tomado por Italia después de la Primera Guerra Mundial. Permaneció bajo control italiano en su universo anterior. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue ocupada primero por los aliados y luego dividida entre Italia y la Federación Yugoslava. En este mundo, sin embargo, el ascenso de Austria cambió el curso de la historia. Tras la operación Regreso al Nido del Águila, Austria y el ejército estadounidense tomaron el control del puerto. Italia tenía quejas, pero como país derrotado, no tenía poder de negociación con las fuerzas estadounidenses. Más tarde, Austria apoyó la creación del Reino de Yugoslavia y se apoderó de Eslovenia, utilizando esto como justificación para controlar conjuntamente con el ejército estadounidense el puerto estratégico bajo el nombre de Reino de Yugoslavia. Después de que Austria demostró su abrumadora fuerza militar en la guerra contra la República Federal Yugoslava, Italia ya no se atrevió a protestar. Así, entre los vítores del pueblo austríaco, Trieste, en su día el puerto número 1 del Imperio Austrohúngaro, volvió oficialmente a manos austriacas después de casi 30 años. Uf, por fin de vuelta a tierra firme. El crucero estuvo bien y las instalaciones cómodas, pero estar lejos de tierra tanto tiempo me hace sentir como si me faltara algo. Peggy Carter suspiró al bajar del barco con su vestido azul marino. Su presencia llamó inmediatamente la atención de quienes la rodeaban. Después de todo, una mujer alta y fuerte como ella era bastante rara en toda Europa. Esto no es nada. Un día te llevaré de viaje por el espacio y entonces lo verás. Comparado con el océano infinito del universo, tu supuesto océano Atlántico no es más grande que un pequeño lago, se jactó Marbella, apoyando una mano en el hombro de Carter. Tal como ella decía, un simple viaje por mar de 20 días significaba poco para ella. Una vez pasó 6 meses volando sola por el espacio. De acuerdo, lo entiendo, eres increíble.
Pero podría ser un poco más consciente de la ocasión. Carter puso los ojos en blanco ante la fanfarronería de Marbella, aunque en el fondo, sus palabras despertaron algo en ella. Viajar al espacio sí que sonaba tentador. Peggy, ¿por qué no vuelves a Ala conmigo? Eres humana, pero los Kree no son de mente cerrada. Con tus habilidades, la inteligencia suprema sin duda te aceptaría. Al ver el interés de Carter, Marbella se inclinó y susurró. La mayoría de las grandes civilizaciones espaciales, ya fueran los Kree, los Shi'ar o los Nova Corps, no estaban compuestas por una sola especie. En cambio, estaban formadas por una o dos razas dominantes, junto con innumerables especies aliadas. Incluso Asgard, un reino poderoso y único, fue el hogar tanto de los Aesir como de los Vanir, la propia reina Frigga era una Vanir. Por otro lado, imperios como el de los Skrulls, que estaban formados por una sola raza, eran extremadamente raros. Entonces, aunque Carter era de la Tierra primitiva, Marbella creía que, como super soldado con un físico comparable al de los guerreros de élite Kree, tenía una posibilidad real de ser reconocida por la inteligencia suprema y convertirse en ciudadana Kree. Lo siento, pero la Tierra es mi hogar y no tengo intención de irme. Aún existen muchas amenazas aquí, y es mi deber proteger mi hogar, no luchar por una civilización alienígena de la que no sé nada. Carter se negó sin dudarlo. Como mujer británica que trabajaba para los EU. Desde la guerra, muchos ya la consideraban una extranjera. Pero al menos Gran Bretaña y Estados Unidos siempre habían sido aliados. Tanto a la Reserva Científica Estratégica como a la CIA les daba igual la nacionalidad, así que sus acciones siempre habían sido justificables. Pero abandonar la Tierra por completo para servir como soldado para un imperio alienígena. Carter no estaba preparado para llegar tan lejos. Al ver que Carter la rechazó con tanta firmeza, Marbella solo pudo suspirar decepcionado. ¿Qué hacen aquí parados? Suban al coche. Gritó Josh desde lejos, ya sentado y esperando. No tenía ni idea de que alguien acababa de intentar robar a Carter. No es que le hubiera importado. Con la personalidad de Carter, sería difícil reclutarla. Además, los supersoldados ya no eran especiales para él. Perder uno no cambiaría nada. Bueno, vámonos. Es mejor no hablar de estas cosas en público. Si la gente equivocada se entera, podría causar problemas innecesarios, dijo Carter, asintiendo a Josh antes de mirar a Marbella. Sin esperar respuesta, se subió a uno de los coches detrás del de Josh. Su grupo era bastante grande, por lo que Austria había organizado un convoy completo para ellos. Su siguiente parada fue el aeropuerto más cercano, donde tomarían un vuelo directo a Schwangau, hogar del castillo de Neuschwanstein. La distancia era de poco más de 500 kilómetros, y con un jet privado el viaje no duraría mucho. Josh y su familia compartían un auto, y Carter obviamente no iba a poder viajar con ellos. Marbella, después de recibir el sermón de Carter, simplemente se encogió de hombros y la siguió hasta otro vehículo. Nadie se dio cuenta de que justo cuando el convoy comenzó a moverse, una figura oscura apareció a la sombra de una alta torre que dominaba la mayor parte del puerto. «Josh, ¿qué pasa?», preguntó Margaret con curiosidad, al ver su ceño fruncido en el coche. «No sé por qué, pero sentí como si alguien me estuviera observando», dijo Josh. «¿En serio? Deberíamos preguntarle a Vito y a los demás», sugirió Margaret tras escucharlo. «Ya lo hice. Vito y el equipo de seguridad lo revisaron todo y no encontraron nada inusual. Ni siquiera Carter y Marbella parecieron notar nada». «Quizás le estoy dando demasiadas vueltas», Josh negó con la cabeza. Josh era muy consciente de sus propias habilidades. Al igual que Margaret, había bebido el elixir del estanque de la eternidad, pero, aparte de prolongar su vida, no mejoró en gran medida su fuerza física ni sus sentidos. Era mucho menos efectivo que el suero del supersoldado. Así que si él podía sentir que alguien los seguía, no había razón para que Vito o Carter no lo notaran. Lo que Josh no se dio cuenta fue que su técnica de los 5 elementos, aunque solo era una manipulación básica en lugar de magia verdadera, en realidad había agudizado su conciencia de su entorno. En términos de capacidad de lucha, todavía no era rival para Vito o Carter. Pero cuando se trataba de instinto puro, era incluso más agudo que ellos. Así que su presentimiento había sido correcto. Efectivamente alguien lo había estado observando. Sin embargo, el observador estaba tan lejos que estaba completamente fuera del alcance de la visión humana normal. Josh solo percibía una vaga sensación de ser observado, pero no podía identificar de dónde provenía. A medida que el viaje continuó, hasta que subieron al avión, Josh no volvió a sentir esa presencia.
Finalmente, la descartó como solo su imaginación. La distancia entre Trieste y Schwangau era de algo más de 500 kilómetros, lo que suponía un tiempo de vuelo de aproximadamente media hora. El avión de Hosh no era un DC-3 o un C-69. Eran modelos fabricados por otras compañías de aviación. Como director de Boeing, volar un avión de la competencia sería un chiste. Y debido a que había introducido cazas avanzados de segunda generación como el Mirage III y el MiG-21 antes de su tiempo, la tecnología de la aviación mundial había dado un paso gigantesco hacia adelante. Mientras muchas empresas todavía estaban desarrollando mejores motores a reacción, también habían comenzado a adaptar la tecnología de los aviones a reacción a los aviones comerciales. Con la influencia de Hosh, Boeing naturalmente estaba marcando el camino. Hace unos meses, Boeing realizó con éxito una prueba de vuelo de su primer avión de pasajeros, el Boeing 707. El avión en el que volaban era una versión especialmente modificada de ese modelo, llamado oficialmente Boeing C-137. Este avión era famoso no solo en el universo anterior de Hosh, sino también en el mundo de Red Alert. La razón de su fama estaba estrechamente ligada a Raymond Loewy, quien tenía un rencor personal contra Hosh. Fue Raymond Loewy quien convirtió el diseño de este avión en el símbolo del avión presidencial estadounidense, el Air Force One. A lo largo de los años, el Air Force One había utilizado muchos modelos diferentes, pero todos seguían el diseño del C-137. Sin embargo, en este mundo, Hosh había introducido este plano con antelación. No solo tenía uno para él, sino que también le dio uno a Truman, aunque no como regalo directo, ya que eso sería un soborno. En cambio, Boeing lo donó oficialmente a la Casa Blanca, lo que lo hizo perfectamente aceptable. Llegamos. Miren, es el castillo de Neuschwanstein. Hosh señaló el castillo de ensueño encaramado en la cima de una montaña mientras el avión comenzaba a aterrizar. Es precioso. Incluso mejor que en las fotos. Los ojos de Margaret brillaban de admiración al contemplar el castillo. Incluso Carter y Marbella no pudieron evitar sentir una punzada de envidia en ese momento. Al fin y al cabo, también eran mujeres. No se ve bien desde aquí. Hay un helicóptero en el castillo. Lo tomaremos para verlo más de cerca. Se verá aún más impresionante. Hosh sonrió y le puso una mano en el hombro a Margaret. Como el castillo estaba escondido en lo profundo de las montañas boscosas, la mejor manera de admirar toda su belleza era desde el aire. Los aviones a reacción eran demasiado rápidos para obtener una vista adecuada, pero los helicópteros eran perfectos para el trabajo. Para hacer que viajar fuera más fácil y hacer turismo más agradable, Hosh incluso construyó un helipuerto en el castillo. Al mismo tiempo, una figura bien vestida apareció en las calles de Schwangau, observando desde lejos el aterrizaje del Air Force One. Oye. Alto ahí. Muéstrame tu identificación. Un agente de patrulla notó al extraño y se adelantó para interrogarlo. Aunque Hosh no había estado mucho en Austria en los últimos 2 años, su creciente influencia a través de la organización Ouroboros solo había profundizado su control sobre el país. Para mantener la seguridad y la privacidad, había designado toda el área de Schwangau, que se extiende a lo largo de decenas de kilómetros, como su territorio privado. Sin embargo, en lugar de expulsar a los habitantes de la ciudad, los mantuvo allí para proporcionar servicios y un lugar donde el personal del castillo pudiera relajarse. La policía local ya hacía tiempo que estaba a cargo de la gente de Hosh. Este oficial conocía bien a todos en el pueblo. Como faltaba más de un mes para la boda de Hosh, los invitados no llegarían tan temprano. Así que cuando aparecía un rostro nuevo, estaba destinado a destacar. Especialmente cuando esa persona parecía rica, bien vestida y sorprendentemente atractiva, no había forma de que fuera un local. Oficial, solo soy un turista. ¿De verdad necesito mostrar identificación? El desconocido sonrió con calma. ¿Un turista? Ja. Schwangau ya está cerrado. Nadie puede entrar sin invitación. ¿Y dices que eres un turista? Sí, claro. Ven conmigo a la comisaría. El agente se burló y buscó sus esposas. Oficial, mire, tengo una invitación. El hombre permaneció impasible, sacando lo que parecía ser una invitación oficial y entregándosela. Príncipe Vlad Drácula, ya veo. Mis disculpas, Su Alteza. Bienvenido a Schwangau y disfrute de su estancia. El oficial, repentinamente aturdido, asintió y se hizo a un lado. El misterioso visitante no era otro que el vampiro más poderoso del mundo, Drácula. Fue él quien estuvo observando a Hosh desde Trieste.
A pesar de los cientos de kilómetros que separaban los dos lugares, este vampiro había llegado de alguna manera incluso más rápido que un avión a reacción. Una hazaña increíble. Aún más sorprendente fue que todavía estaba de pie mientras el sol brillaba intensamente en el cielo. Y si un observador observara desde una perspectiva en tercera persona, notaría que lo que Drácula le había entregado al oficial no era una invitación en absoluto, solo una hoja marchita. Para el progenitor del vampiro, manipular a un simple humano era un juego de niños. Drácula despidió al oficial de patrulla con una sonrisa y se preparó para encontrar un lugar para tomar una bebida. Tenía que admitir que este Josh Khan tenía un ojo especial para las localizaciones. El castillo de Neuschwanstein y el pueblo montañoso que lo rodeaba eran realmente hermosos, mucho más hermosos que su propia fortaleza maldita. Fue una lástima, sin embargo. En su letargo secular, se había perdido la construcción del castillo. De lo contrario, seguramente lo habría reclamado para sí. Pero ahora, mientras Drácula observaba que su entorno cambiaba repentinamente, se rascó la cabeza con leve frustración. «¿Cuánto tiempo sin verte, hechicero supremo?», suspiró antes de darse la vuelta con una sonrisa para saludar a la mujer calva con túnicas de monje que estaba detrás de él. En ese momento, el paisaje a su alrededor cambió aún más, el mundo entero se giró como un espejo. Esta era la dimensión del espejo, una de las habilidades distintivas de los hechiceros de Camartag. Y en este mundo, solo un hechicero fue capaz de arrastrar a Drácula, el progenitor de su especie, a la dimensión espejo sin que él siquiera se diera cuenta. El anciano. ¿Has olvidado nuestro acuerdo, Vlad?, preguntó el anciano con calma. Claro que no, hechicero supremo, respondió Drácula, sin dejar de sonreír. Siempre he cumplido nuestro acuerdo. Incluso castigué al joven Nosferatu y lo hice dormir 100 años, ¿no? Pero dudo que sea por eso que estás aquí, Vlad dijo. ¿Necesitas una razón? Drácula fingió inocencia y extendió las manos. Hechicero supremo, debo tener una razón para estar aquí. ¿He hecho daño a alguien? En el siglo XVI, estalló una gran guerra entre vampiros y humanos. Aunque los vampiros tenían habilidades mucho más allá de los humanos comunes, la humanidad tenía sus propios defensores, incluidos los hechiceros de Camartag. Al final, la guerra se saldó con muchas bajas en ambos bandos y no hubo un vencedor claro. Para evitar un mayor derramamiento de sangre innecesario, se llegó a un acuerdo entre Drácula y el entonces recién nombrado hechicero supremo, el anciano. Fue un tratado altamente complejo que aseguró la coexistencia de vampiros y humanos. Aunque contenía muchas restricciones, no limitó la libertad de Drácula. No hay necesidad de estos juegos de palabras, Vlad. Tú y yo sabemos exactamente por qué estás aquí, dijo el anciano, sin impresionarse por su intento de distracción. Si Drácula no estaba dispuesto a cooperar, ella estaba más que dispuesta a romper su antiguo acuerdo y obligarlo a aceptar uno nuevo. 5 siglos atrás, apenas se había convertido en la hechicera suprema y aún no había alcanzado su máximo potencial. Por aquel entonces, Drácula aún era un ser del que había que desconfiar. Pero ahora, esa fue una historia diferente. Está bien, cedió Drácula con una sonrisa de impotencia. No hay necesidad de estar tan tenso, hechicero supremo. Solo estoy aquí para conocer a ese Josh Khan, asistir a su boda y entregarle un regalo. Al fin y al cabo, es amigo de mi descendiente en Estados Unidos. ¿Lo recuerdas, verdad? Aunque, conociendo a ese chico, probablemente ni siquiera me reconocería. El descendiente al que se refería era Hugh Jones. Pero como el propio Drácula admitió, a pesar del hecho de que el linaje de Hugh se originó con él, era poco probable que el joven vampiro, que había obtenido poder a través de medios prohibidos y gradualmente había tomado el control de los clanes de vampiros estadounidenses, reconociera a Drácula como su progenitor. Los medios prohibidos de los que habló involucraban vampiros de menor rango que consumían vampiros de mayor rango para ganar mayor fuerza. Desde el momento en que Hugh devoró la sangre de ella en Nosferatu para recuperar su cordura años atrás, hasta los muchos otros vampiros que había consumido para consolidar su control sobre los clanes estadounidenses con la ayuda de Josh, nadie sabía realmente cuántos había absorbido para llegar a la cima. Hoy, aunque solo llevaba siendo vampiro unos pocos años, la fuerza de Hugh Jones ya se acercaba a la de Nosferatu, un viejo y experimentado vampiro que había vivido casi 2 siglos. Si hubiera sido miembro de un clan de vampiros europeo tradicional, tales acciones le habrían valido el castigo de muerte bajo la luz del sol. Sin embargo, al propio Drácula no le preocupaban demasiado los métodos de Hugh.
Al fin y al cabo, él mismo había usado el mismo método para convertirse en el progenitor de todos los vampiros de la Tierra. Además, por ciertas razones únicas, sin importar cuántos vampiros de alto rango devorara Ud, nunca podría representar una amenaza real para Drácula. Así que, mientras los ancianos vampiros europeos estaban profundamente insatisfechos con la situación en América, Drácula simplemente hizo la vista gorda. Si les molestara tanto, podrían ir a Estados Unidos y limpiar el desastre ellos mismos. ¿Por qué? Porque Drácula no quería lidiar con la mujer que estaba frente a él. América era una de las fortalezas de Camartag. Si unos cuantos vampiros de bajo nivel fueran allí a ganarse la vida, al anciano quizá no le importara. Pero si el propio Drácula pusiera un pie allí, sin duda ella vendría a buscarlo, tal como lo había hecho ahora. Y a menos que fuera absolutamente necesario, Drácula no tenía ningún deseo de tratar con el anciano. La verdad era que ya no podía vencerla. Durante siglos, esta mujer no había envejecido ni se había debilitado. De hecho, solo se había vuelto más fuerte. El tratado que una vez había firmado tan casualmente, pensando que era solo un medio para evitar pérdidas innecesarias entre los de su especie, ahora se había convertido en su escudo. ¿Ante quién podría quejarse ata injusticia? Esa fue precisamente la razón por la que había esperado que Josh viniera a Europa en lugar de ir él mismo a Estados Unidos, aunque podría haber llegado a ese país en cuestión de minutos. Sin embargo, lo que Drácula no esperaba era que, incluso en Europa, el más mínimo interés en acercarse a Josh fuera suficiente para atraer la atención inmediata del anciano. Parecía que Josh Khan tenía secretos que Drácula desconocía. De lo contrario, el anciano no sería tan cauteloso. Drácula reflexionó sobre el pensamiento. Ah, ¿sí? ¿Así que solo estás aquí como invitado a la boda? En ese caso, supongo que no te importaría tener compañía, ¿verdad? Sugirió de repente el anciano, pillando a Drácula completamente desprevenido. Yo también estoy interesado en presenciar esta gran boda. ¿Por qué no vamos juntos? Eso no será necesario, ¿verdad? Drácula sintió de repente que le salía un sudor frío. Una sensación extraña, considerando que se suponía que los vampiros no debían sudar. Parece que tienes otras ideas. No importa. Entonces nos separaremos aquí. Pero si cambias de opinión, puedes llamarme. Me quedaré en la ciudad hasta la boda, dijo el anciano con una sonrisa radiante después de estudiar a Drácula por un momento. Antes de que Drácula pudiera reaccionar, su entorno cambió en un instante. Estaba de nuevo en el mundo real. El paisaje era igual de hermoso, pero su humor estaba lejos de ser agradable. Aunque no hubo ninguna batalla, el mensaje del anciano había sido clarísimo. No intentes nada gracioso, te estoy vigilando. Qué molesto. Con un suspiro, Drácula se disolvió en una niebla de humo negro y desapareció. Por supuesto, en realidad no se había ido. Él realmente tenía negocios con Josh. Si todo iba bien, no pasaría mucho tiempo hasta que se liberaría de la opresiva mirada del anciano.